Saludos, bienvenidos y bienvenidas a lo que es ya nuestra cuarta sesión del curso de Textos Filosóficos uno para el Centro de Estudios MENAS. Vamos a comenzar hablando un poco al respecto de la tarea que se les encargó. Muy bien. Decíamos la sesión anterior, terminábamos de alguna manera anunciando que el tema de nuestra sesión de hoy sería Platón, Platón que sin duda fue el discípulo más célebre de Sócrates e inclusive quien resguardó el pensamiento de Sócrates en sus propios escritos. Recuerden, dijimos que Sócrates no escribió nada, él simple y sencillamente se dedicó a vivir de acuerdo con la filosofía, a interrogar de una manera vivencial a los atenienses y por eso fue condenado a muerte, mientras que Platón sí tiene una obra por escrito. Vamos a hablar al respecto de ello. Muy bien, Platón nació en el 427 a.C., falleció en el 347, por supuesto también antes de Cristo. En ocasiones no es muy necesario retener las fechas, porque ustedes recordarán que Platón vivió entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo, sería más que suficiente. Muy bien, ¿quién fue Platón? Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Estos tres grandes nombres de la historia de la filosofía estaban relacionados los unos con otros y también tuvieron consecuencias para la formación de gran número de hombres célebres. Ya hablaremos por lo menos de uno de ellos. Su nombre original fue Aristócles. Se le llamó Platón por la forma de su frente y por su corpulencia, es decir, Platón fue una especie de apodo que se le puso a Aristócles. Casi nadie sabe que de hecho es su nombre original, es de esos apodos que terminan por marcar a la persona que los porta y pues así es como Aristócles pues ha pasado a la historia como Platón. En algunas ocasiones también se dice que este apodo no fue peyorativo, peyorativo quiere decir ofensivo, sino que se le decía a Platón en efecto por la forma de su frente, pero por el hecho de que al ser tan ancha representaba el gran nivel de su intelecto. Entonces el hecho de que se le dijera a Platón, pues puede ser que también haya sido una especie de halago. ¿Halago a qué? Halago a las dimensiones de su cabeza que de alguna manera reflejaban las virtudes de su propio intelecto. Antes de los 20 años conoció a Sócrates y se hizo su discípulo. Si nosotros leemos los diálogos de Platón, nos enteraremos más o menos cuál era la dinámica de Sócrates con sus discípulos. Andaban todos juntos por la vía pública, tenían conversaciones, enfrentaban también a los grupos de los sofistas y de alguna manera tenían un modo de vida muy cercano, una relación discipular. Recuerden lo que nosotros decíamos al respecto de estas diferencias entre los presocráticos y los sofistas. Los presocráticos establecían relaciones discipulares, es decir, adoptaban básicamente a sus discípulos como si se tratara de los miembros más pequeños de su familia. Se les daba un trato paternal, inclusive en muchas ocasiones vivían muy cerca o definitivamente vivían en las casas de los maestros. Sin embargo, la relación que establecían los sofistas con sus discípulos o con sus alumnos, pues era la de un maestro asalariado, no vivían en la misma casa, tenían un horario establecido con visitas programadas y pues se nota esta diferencia entre los sofistas y los presocráticos. Pues muy bien, Sócrates tenía un modo de ejercer la filosofía más cercano al de los presocráticos, con relaciones discipulares. Y estas relaciones discipulares fueron tan cercanas que marcaron vivamente la existencia de sus discípulos. A los 40 años fundó la Academia, donde se enseñaba matemáticas, astronomía y ciencias naturales. Se dice que quien no sabía matemáticas no podía acceder a la Academia de Platón. Esto de alguna manera ya nos da a entender cuál es la visión de la filosofía que tiene Platón. No se trata solamente de reflexiones más o menos improvisadas o que suenen bonito sobre un tema relacionado con la condición humana, sino sobre un saber vinculado con la ciencia. La ciencia es el acceso para tener los conocimientos al respecto de los problemas fundamentales de la vida humana. Eso es lo que nos diría Platón y con lo que estarán de acuerdo todavía posteriormente muchos filósofos. La ciencia y filosofía no están separadas, sino que la ciencia es una condición
para llevar a cabo la filosofía de una manera adecuada. Platón es considerado el primer filósofo idealista. Idealista porque postuló la teoría de las ideas, que son aquellas donde reside el conocimiento estable y que se distingue de lo que nosotros podemos denominar como percepción sensible. Ya hablaremos más adelante de ello. Realizó más de 25 escritos que se conoce como diálogos, los famosos diálogos de Platón. Se dice que Platón también tenía otros escritos que estaban destinados solamente para los alumnos de la academia, es decir, eran escritos con un lenguaje más técnico, mucho más especializados y se utilizaban como libros de texto dentro de la academia de Platón. Sin embargo, lo que nosotros tenemos de Platón, los libros que han llegado hasta nuestra era, que se han traducido del griego al español, han sido los diálogos. Y los diálogos tienen una característica muy particular. Los diálogos son escritos que hacen uso de muchas herramientas literarias. Se escriben como si fuesen obras de teatro. De hecho, en grandes apartados, los diálogos tienen muestras de una gran genialidad poética, donde se elabora un discurso sumamente bello. Tienen un atractivo estético, es lo que quiero decir al respecto de los diálogos de Platón. Y repito, se dice que había algunos otros escritos destinados para los miembros de la academia, específicamente para su formación, pero estos escritos se han perdido. Entonces podemos decir que los diálogos de Platón tenían la intención de difundirse públicamente, es decir, de ser una manera de acceder a la filosofía para los menos entendidos. Uno de sus discípulos más célebres fue Aristóteles, como ya lo había mencionado. Hubo un conflicto entre Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles se separó de las ideas de Platón y por eso Platón decidió no cederle el puesto de director de la academia cuando él falleció. Más bien lo dejó a su sobrino y Aristóteles optó por fundar su propia escuela a su modo. También realizó varios viajes a Siracusa para realizar su proyecto de un rey filósofo. Terminó mal. Vamos a ver a continuación que Platón tenía la aspiración de que fuera un filósofo quien se constituyera como el gobernante de las ciudades. ¿Por qué? Porque el filósofo es el conocedor del bien, el filósofo es el conocedor de la justicia, y así como Sócrates pensaba que la virtud reside en el conocimiento, pues de la misma manera Platón sostenía que solamente quien conociera lo que es el bien y la justicia podría ejercerlos de una manera adecuada. Entonces parece ser que el filósofo sería la persona ideal para llevar a cabo el gobierno de las ciudades. Pues muy bien, sucede que Platón realizó estos viajes a Siracusa, donde existía un tirano y este tirano, por supuesto, no se tomó bien el hecho de que Platón quisiera hacer de él un filósofo que tratara de cambiar sus costumbres, que lo amonestara cuando Platón consideraba que se estaba portando de una manera inadecuada. Y entonces Platón fue vendido como esclavo. Por suerte, logró escapar de esta situación, logró salir libre, pero bueno, el punto es que Platón estuvo tan comprometido con su visión de la filosofía y con su proyecto de una república gobernada por un filósofo que trató de implementarla. Cuando Platón acudió a Siracusa, en primer lugar acudió invitado de parte del tirano que allí gobernaba y fue posteriormente en la relación entre Platón y este tirano que surgieron los problemas que terminaron por ni más ni menos ponerlo en una situación de esclavitud. Sin embargo, pues bueno, Platón logró salir de esta situación posteriormente. Muy bien, ¿cuáles fueron las influencias de Platón? Mínimamente ya hablamos de una, de la influencia de Sócrates. La principal influencia que recibió Platón fue la de Sócrates. Su teoría del concepto universal y necesario queda transfigurada en la teoría de las ideas. Cuando hablamos sobre Sócrates, nosotros dijimos que podemos considerarlo como el inventor del concepto. ¿Qué es el concepto? Lo vimos ya en diapositivas pasadas. El concepto es un término que engloba a distintas experiencias. Yo veo a distintos perros por la calle y sin embargo puedo englobarlos bajo el concepto de perro.
Los conceptos, ¿por qué son funcionales? Son funcionales porque nos ayudan a llegar a definiciones específicas. Y debido a que tenemos definiciones de determinados conceptos, es que podemos establecer comunicación. Si no existieran los conceptos, nosotros no podíamos llegar a una comunicación estable. Pues muy bien, decimos en esta diapositiva que el concepto socrático se convirtió para Platón en la teoría de las ideas. Lo que se pregunta Platón es dónde residen los conceptos, en qué parte de la realidad nosotros podemos encontrarnos con esos términos que definen de una manera estable todas las cosas que existen en la realidad. ¿Dónde está el concepto de perro? ¿Dónde está el concepto de árbol? ¿Dónde está el concepto de hombre? Pero también conceptos más abstractos, como el concepto de justicia, como el concepto del bien, como el concepto de la belleza. Pues muy bien, esa es la pregunta que se hace Platón y ya observamos de dónde proviene, pues de esta influencia de su gran maestro Sócrates. La oposición de Heráclito y Parménides quiere ser asumida y resuelta en el pensamiento platónico. Traducción. Hagan por favor memoria. Nosotros dijimos que para Heráclito el polemos, el devenir, el cambio es lo que lo domina todo. Polemos es el padre de todas las cosas. La guerra es el padre de todas las cosas. Todo cambia. Esto es lo que dice la doctrina de Heráclito. Y por lo tanto, nosotros no podemos encontrarnos con entidades, con cosas, con existencias que se encuentren en nuestro día a día y que no cambien. No, para Heráclito eso no existe, todo cambia, todo está sometido al devenir, pero este devenir está gobernado por un logos, es lo que nos dice Heráclito. Por otro lado, tenemos a Parménides, que nos dice que para que nosotros llevemos a cabo el proceso de conocimiento es necesario que todo sea estable. Recuerden lo que dice Parménides al respecto del ser. Parménides nos dice que el ser es estable, que el ser es homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que es igualmente lleno de ser en todas sus partes, que el ser es eterno y en ese sentido se opone totalmente a Heráclito, quien piensa que el movimiento, el cambio es lo que lo domina todo. Pues muy bien, lo que trata de hacer Platón es llegar a un pensamiento que ordene estas dos visiones de la realidad y les dé cabida en un sistema filosófico. Y es lo que vamos a ver a continuación. Para Platón el conocimiento comienza en el mundo sensible, en este mundo donde todas las cosas cambian, y se acerca al mundo inteligible, al mundo de las ideas que podríamos denominar el mundo del ser, el mundo donde todo es estable. No hay que desechar ni lo inmutable del ser parmenidio, ni el devenir del mundo sensible heraclitiano. ¿A qué nos referimos con el devenir? Devenir significa llegar a ser. También podemos traducirlo como cambiar. Sin embargo, es mucho más filosófico y acertado traducir devenir como llegar a ser. Muy bien, si no hay que rechazar ni lo inmutable del ser, es porque nosotros utilizamos definiciones cuando estamos estableciendo comunicación a partir del lenguaje. No conocemos si no existe algo inmutable de lo cual participan todas las cosas que predicamos. Pero tampoco hay que negar el devenir del mundo sensible era cristiano porque es lo que tenemos ante los ojos. No podemos simple y sencillamente negar la realidad que estamos viendo y afirmar que es una ilusión como decía Parménides y sus discípulos. Recuerden estas aporías de Zenón de Elea, en la cual inclusive se llegaba a afirmar que el movimiento es una ilusión y que por lo tanto Aquiles nunca alcanza a la tortuga. En vista de estos dos extremos, la intuición central de Platón es el mundo de las ideas. Este es el concepto fundamental en la doctrina platónica. Mundo de las ideas o mundo inteligible, verdadero ser y paradigma, modelo de este mundo captado por los sentidos. Es decir, para Platón existe un mundo de las ideas del cual las cosas que existen en nuestra cotidianidad, las cosas que podemos ver a partir de nuestros ojos y sentir con nuestras manos, oler con nuestra nariz y escuchar con nuestros oídos, pues todo eso tiene un correlato en un plano existencial más allá de nuestros propios sentidos y que solamente es accesible a nuestro entendimiento. Buscamos bueno, todo esto lo vamos a profundizar a lo largo de esta sesión.
Muy bien, que nos dice esta pequeña imagen que coloqué por aquí para ustedes. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Eso pensaba Platón y yo les coloqué esta imagen porque Platón es en gran medida responsable de muchas de las ideas que pasaron a formar parte del cristianismo. De esta manera, Platón también ha sido influencia para nuestra civilización occidental. Aquí lo coloqué para ustedes con un meme de gatitos. Vemos a Platón que está pescando, poniendo sus pescaditos ahí en su balde para después seguramente asarlos y comérselos o comérselos crudos como se le antoje, pero pues resulta que no va a poder porque ahí tenemos al cristianismo que está pescando en el balde que Platón ya llenó de pescados. La idea es que muchas de las ideas que se creen de origen cristiano en el fondo son de origen platónico oriental. Tal es el caso de la infravaloración de lo material y lo sensible, la permanencia del alma en un mundo espiritual si te comportas de una manera adecuada y la idea de un Dios amoroso, entre otras ideas que también surgieron en Platón y también en algunos autores orientales y que terminaron por convertirse en esenciales en el cristianismo. En muchas ocasiones nosotros podemos adentrarnos a leer la Biblia y a lo mejor no encontramos como tan claros los conceptos de cielo, tal cual como lo hemos escuchado en la iglesia o en el catecismo, y resulta que si leemos a Platón, pues resulta que por ahí están más claras esas ideas, ¿no? De pórtate bien y te salvarás. Pues muy bien, también otros autores, como por ejemplo de quien ya habíamos hablado la sesión pasada, los pitagóricos, Pitágoras de Samos, influyeron también en las concepciones que fueron populares en el cristianismo posteriormente, porque para Pitágoras y para sus discípulos, el alma es inmortal y puede reencarnar en distintas ocasiones. A esto se le denomina metempsicosis. Muy bien. Este es solamente un pequeño anexo cultural. Vamos a hablar ahora de algunos temas que están presentes en los diálogos de Platón. Dijimos que Platón tiene más de 25 diálogos. Nosotros solamente vamos a hablar de los principales, de los que contienen las ideas fundamentales de este gran filósofo griego. En primer lugar, vamos a hablar de la apología de Sócrates. La apología de Sócrates es el diálogo en el que Platón describe cómo se llevó a cabo el proceso judicial en contra de su maestro Sócrates. Describe cómo Sócrates fue acusado por dos sofistas, Anito y Méleto, y cómo estos sofistas lo acusaron de corromper a la juventud y de impiedad, es decir, de no creer en los dioses. También podemos observar cuáles son los argumentos que utiliza Sócrates para defenderse en medio de este proceso. Ya habíamos hablado de los fundamentales la sesión pasada, porque este es uno de los diálogos que nos ayuda a conocer de una manera más fidedigna, más precisa, el pensamiento de Sócrates. Por ejemplo, aquí es en donde se describe a un Sócrates negándose a escapar de la ciudad para huir de su condena. También es un diálogo en el que se observa de qué manera está comprometido Sócrates con las leyes de Atenas y de su tiempo. Tan es así que si no convence a los atenienses que están en la asamblea que lo está acusando de que él mismo es inocente, pues va a aceptar morir de muy buena gana. Muy bien, segundo diálogo importante del cual vamos a hablar, es uno de mis diálogos favoritos, es el Gorgias. Gorgias es un diálogo sobre el poder, un diálogo que hasta la fecha es muy interesante y que de hecho han retomado filósofos contemporáneos como Friedrich Nietzsche para ponerse en contra de la posición de Sócrates en este diálogo. Recuerden que nosotros dijimos que para Sócrates es más feliz quien sufre una injusticia que quien la comete. Pues bueno, es en este diálogo donde podemos observar a Sócrates como personaje de Platón defendiendo justamente esta idea. Aquí podemos encontrarnos con personajes que llevan a cabo un uso de la retórica y que tratan de enfrentarse a partir de esta retórica a Platón. El escenario es el siguiente. Llega Platón después de que Gorgias acaba de dar una bellísima lección a su auditorio. Recuerden que los sofistas gustaban de dar discursos públicos
Y Sócrates obliga a Gorgias a que lleve a cabo nuevamente este discurso, que nuevamente haga uso de sus habilidades, pero Gorgias dice que está muy cansado. Entonces son algunos discípulos de Gorgias, uno llamado Polo y otro llamado Cálicles, quienes se ponen a discutir con Sócrates y quedan muy mal parados. En este diálogo también se nos habla al respecto de la vida después de la muerte, es decir, se nos dice que existe un lugar en el mundo de los muertos en el cual pueden residir en paz los hombres que son justos, que por supuesto es una imagen semejante a la que nosotros concebimos sobre el cielo cristiano. Vamos con el tercer diálogo que es importante mencionar, es el crátilo. El crátilo es un diálogo sobre la naturaleza del lenguaje. Les decía yo que Platón es considerado un gran filósofo, no solamente por haber escrito mucho, sino ni tampoco solo por ser discípulo de Sócrates, sino por haber incursionado y de hecho inaugurado la mayoría de las ramas en las que actualmente se divide la filosofía. Pues bueno, una de las ramas en las que se divide la filosofía es la filosofía del lenguaje. Y la filosofía del lenguaje se hace algunas preguntas que aquí mismo se hace Platón. Cuando nosotros utilizamos una palabra como río, ¿la utilizamos por convención o la utilizamos porque la palabra tiene cierta relación natural con el objeto que designa? Recuerden ustedes que cuando hablamos justamente de Gorgias en nuestra sesión sobre los sofistas, Gorgias nos decía que si pudiéramos conocer algo, no lo podríamos expresar, porque las palabras son distintas que las cosas. Pero ¿qué tal que las palabras tienen una relación natural con las cosas? De hecho, eso lo pensaban, por ejemplo, los egipcios. Pues muy bien, esta es la pregunta que se realiza Platón en el diálogo El Crátilo. Les decía yo el ejemplo de la palabra río. En la mayoría de los idiomas, la palabra río lleva una R, por ejemplo, en el inglés river, y parece ser que esta palabra río, reo, hace alusión justo al movimiento de las aguas y el sonido que hacen cuando éstas corren. Y por lo tanto parece ser que hay una relación entre la palabra río y la palabra y el objeto río, es decir, el fenómeno natural que yo puedo escuchar. Y se pregunta Platón en qué casos ocurre esto, o si más bien todo el lenguaje es solamente usado por convención. ¿Qué quiere decir por convención? Pues por acuerdo, de manera independiente y arbitraria a la relación entre los objetos y la palabra que busca designarlos. Tenemos en cuarto lugar un diálogo que es sumamente bello, el favorito de muchos, el banquete. Es un diálogo sobre el amor en el cual Sócrates nos habla de la experiencia que él tuvo con su maestra Diótima, la cual le enseñó cuál es el dios del amor, cuáles son las características de Eros. Se considera que los dioses son siempre poderosos y perfectos para los antiguos griegos. Sin embargo, observamos en el caso de Sócrates, hablando al respecto del amor. Recuerden ustedes, cuando digo Sócrates, me refiero siempre a un personaje de los diálogos de Platón. Pues bueno, en este diálogo, Sócrates nos dice que hay un Dios que sufre, hay un Dios que carece de algo y que vive buscándolo, y es el Dios Eros, el Dios del amor. Porque cuando nosotros estamos enamorados, no nos sentimos completos por nosotros mismos, sino que solo nos sentimos completos cuando podemos contemplar a la persona o al objeto amado, ¿no es cierto? Entonces el dios Eros es un dios que está, digámoslo así, necesitado. Se dice que Eros es hijo de Poros y Penía, hijo de la riqueza y al mismo tiempo de la pobreza. Un diálogo sumamente bello y muy interesante. Tenemos en quinto lugar el diálogo de la República, que debe ser uno de los diálogos más célebres, si no es que el más célebre diálogo de Platón. Este diálogo sobre la República trata al respecto del tema de la justicia. Recuerden que para Sócrates no podíamos ejercer un oficio si no conocíamos cuál es el objeto, cuál es la virtud que lo caracteriza. Pues bueno, justamente este diálogo habla al respecto de quién posee la justicia y por lo tanto quién debe gobernar en una ciudad. ¿Cómo podemos llevar a cabo una ciudad justa? Por cierto, república viene de la palabra res, que significa cosa,
y pública, que por supuesto significa de uso común para todos. Entonces, la república significa la cosa pública, la cosa, digámoslo, del pueblo, y justamente manifiesta la diferencia con una monarquía. La palabra república es diferente a la palabra monarquía, porque la palabra república implica un poder en el cual de alguna manera el pueblo, lo público, tiene participación. Sin embargo, una monarquía es un gobierno en el cual uno solo lleva la batuta. Muy curiosamente, este diálogo, que ha sido bautizado como la República, más bien describe una monarquía. Vamos a hablar de ello posteriormente. Y bueno, finalmente un diálogo que también vale la pena mencionar es el diálogo en Tetetes, donde se nos habla al respecto de la naturaleza del conocimiento. ¿Quién sabe más? ¿Aquel que tiene un dominio sobre la práctica de las cosas, como por ejemplo el artesano, o aquel que tiene la teoría sobre las cosas, como por ejemplo el ingeniero? Nosotros podemos verlo muy claro en las construcciones, por ejemplo, ¿no? Sabemos que los albañiles conocen al respecto de materiales, conocen inclusive al respecto de proporciones y de mediciones. Sin embargo, podemos decir que su saber se caracteriza por el conocimiento práctico. Por otro lado, arquitectos e ingenieros tienen un conocimiento más bien teórico. Pues muy bien, ¿quién sabe más? Eso es lo que se plantea el TTT. ¿Qué conocimiento tiene más valor? ¿El conocimiento práctico o el conocimiento teórico? El conocimiento al cual nosotros nos adecuamos por costumbre, al cual nos adecuamos por haberlo visto muchas veces, o aquel al cual nos acercamos de una manera reflexiva y científica. Pues muy bien, después de este chapuzón en la obra de Platón, de este conjunto de diálogos que decía yo se pueden considerar como inaugurales para muchas ramas de la filosofía, la estética, la epistemología, la filosofía política y la filosofía del lenguaje, pues bueno, vamos a sumergirnos en la teoría de las ideas de Platón y en la alegoría de la caverna, que son temas fundamentales en la filosofía de este pensador griego. En el libro 7 de la República, Platón narra lo siguiente. En una caverna oscura están varios prisioneros, atados desde su infancia. No pueden ver la luz del día ni los objetos del exterior. Necesito, por favor, que pongan mucha atención en la narración y se imaginen esta primera escena. Se trata de personas que desde su infancia han sido atados de pies y manos y obligados a ver fijamente a una pared. Es una escena muy extraña, ¿no es cierto? Solo pueden ver unas sombras que se proyectan sobre las paredes de la caverna. Nunca han visto nada más en su vida que estas sombras. Las sombras se originan mediante objetos que se colocan delante de un fuego, pero ellos no pueden verlo, debido a que las personas están todo el tiempo mirando hacia enfrente. No pueden voltear hacia atrás para darse cuenta de que las sombras que ellos están viendo proyectadas en la pared son producto de este fuego. Continuamos con la narración. Aquí vemos una representación de estas sombras proyectadas por el fuego. Imagínense ustedes, estas sombras seguramente también se les atribuirían voces. ¿Por qué? Porque los que están atados de pies y manos en la caverna pueden escuchar cosas, pero no pueden ver más que las sombras. Entonces pensarían que son estas sombras las que producen sonidos y pensarían que ellas les están hablando. Ni siquiera se darían cuenta que hay otras personas a su alrededor, sino que para ellos lo único existente sería estas sombras que están siendo proyectadas en la pared de la caverna. Uno de los prisioneros escapa. Imagínense esta escena. Uno de estos personajes que ha permanecido atado de pies y manos, de repente sale. Es muy curioso en la obra de Platón la interpretación al respecto de este escape, porque no se dice si escapa por su cuenta, si escapa porque alguien lo saca a empujones. Parece ser que esta sería la opción más consecuente con el relato, ¿no? Debido a que ellos están atados de pies y manos, pues ni siquiera se plantearían la idea de escapar, más bien parece que alguien va empujando a este personaje que escapa de la caverna. Recuerden, por ejemplo, el tema del daimón en Sócrates. Sócrates decía que era una divinidad la que lo obligaba a filosofar. Pues puede ser,
que haya sido algo semejante, una fuerza interna vinculada con el deseo de conocer, la que vaya llevando hacia afuera a este escapista de la caverna. Al principio, este personaje que escapa de la caverna, pues estaría deslumbrado por la luz del día, como nosotros, cuando después de una noche larga prendemos la luz o vemos la luz del día y estamos todos deslumbrados, inclusive sentimos dolor, ¿no es cierto? Por sentir la luz en nuestros ojos. Pero poco a poco se va acostumbrando a ver los objetos reales. Repito, como nosotros cuando nos despertamos después de una noche larga, abrimos los ojos, vemos medio borroso, pero después de unos minutos ya podemos distinguir las cosas de una manera más clara. Pues bueno, eso nos sucede a nosotros que estamos habituados día a día a llevar a cabo este proceso. Imaginen el dolor y el trabajo que le cuesta a un ciego, que le cuesta a alguien que ha estado toda su vida en la oscuridad, ver objetos lumínicos por primera vez. Y verá primero los objetos que están reflejados, por ejemplo, en las aguas, reconocerá los objetos opacos y posteriormente imaginemos que este personaje que escapó de la caverna podrá inclusive contemplar los astros en la noche después de mucho tiempo. Aprenderá a ver hacia arriba, a voltear las estrellas e inclusive, ¿por qué no?, mirar al sol. Posteriormente, este personaje, este exprisionero, regresa con sus compañeros a la caverna para contarles lo que ha visto, pero estos no lo creen, lo tratan como si se tratara de un loco. Vamos con la explicación de este mito. La caverna es el mundo sensible y el exterior es el mundo de las ideas. El sol representa la idea más perfecta, que es el bien. Es decir, nosotros estamos dentro de la caverna, somos nosotros esas personas que estamos atadas de pies y manos. ¿Por qué? Porque no conocemos los objetos más reales, solamente conocemos sus imitaciones, conocemos aquello que está vinculado con nuestra sensibilidad. Y recordemos que para Platón existe un mundo más allá de nuestra sensibilidad que le da sustento a nuestro conocimiento. Puede parecernos muy raro, pero recuerden lo que yo les he dicho al respecto de la formación de conceptos. Lo que nosotros observamos día a día es una diversidad de imágenes, una diversidad de experiencias con las que nos relacionamos, que en realidad no nos hablan de la unidad del conocimiento que es necesaria para que nosotros podamos establecer comunicación y posteriormente inclusive para que podamos realizar ciencia. Pues muy bien, eso es porque nos dice Platón, la existencia real de todas las cosas no está en cada una de ellas, sino en un plano distinto de la realidad. Este plano es ni más ni menos que el mundo de las ideas, y existe una idea suprema a todos, que es la idea del bien, y la idea del bien ilumina todas las cosas, a todos los objetos. Muy bien, de momento nos vamos a quedar hasta aquí con la primera parte de esta sesión y a continuación vamos a seguir con el relato y la explicación de la alegoría de la caverna. Nos vemos inmediatamente.